Hola gente, ¿cómo están? Les quiero pedir que por favor se suscriban al canal de la iglesia. Entramos con nuestro dispositivo móvil, entramos en YouTube, en el buscador ponemos Iglesia Bautista del Once. Nos suscribimos y activamos las notificaciones para no perdernos nada. Les pido que por favor se suscriban porque tenemos mensajes de nuestros pastores. Recuerden que esta situación va a pasar, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra nos ha sostenido. Oh, tu diestra nos ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra nos ha sostenido. Oh, tu diestra nos ha sostenido. Oh, tu diestra nos ha sostenido. Me identifico mucho con la forma en que los discípulos vivieron el sábado de Semana Santa. El Evangelio dice en realidad muy poquito respecto de ese sábado, tan poquito que el Evangelio de Lucas dice: descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pero me lo imagino un sábado de silencio. Hay silencios muy buenos. Aprender del silencio, hacer silencio es algo creativo, pero hay silencios que reflejan cosas no siempre positivas. En este caso quiero mirar, en conjunto con usted, este aspecto, este segundo aspecto del silencio, un silencio que viene de una cierta actitud paralizante, por así decirlo. ¿Qué ocurrió con la vida de aquellas personas con las cuales yo personalmente digo me identifico? Creo que una primera cosa es una manera de mirar la ley un tanto legalista. La ley es buena, es positiva, pero se puede mirar, se puede obedecer con una actitud legalista que paraliza e intimida. Pero no solamente esto, ellos vivieron un tiempo de muchísimo dolor. ¿Cómo no identificarse con el dolor? Su maestro muerto, uno de sus compañeros en el mismo proceso de vender a Jesús, genera una culpa terrible, como luego vamos a ver, y termina también matándose, fíjense. De manera que el dolor es comprensible, pero el dolor a veces se centraliza y paraliza. Por cierto, el miedo, ¿cómo no entender el miedo? Un grupo minúsculo de personas que era perseguida, claro está, había que refugiarse, había que cuidarse, había que protegerse. Y sí, el miedo encierra, el miedo silencia. La frustración también, o si ustedes quieren, la decepción, es como que la teología se les había caído, el que era el maestro, el señor, el líder, ahora muerto, ahora encerrado en una tumba.
Debe ser dificilísimo pensarse en ese momento y es razonable entender una decepción, pero otra vez la decepción los estaba cubriendo, los estaba superando, no había una actitud esperanzadora. La culpa, el remordimiento jugaron su factor también e hicieron un partido muy intenso acá porque había ciertas razones para pensar que habían actuado muy mal. De hecho, es lo que decía en el caso de Judas. Judas llega, dice el Evangelio, a arrepentirse, aunque utiliza el Evangelio una terminología que indica que en lugar de hacer un cambio mental, en lugar de hacer un cambio interior, tras el arrepentimiento y empezar de nuevo haciendo los cambios necesarios, este arrepentimiento generaba culpa. Y la culpa no es un buen compañero como para hacer cambios. A veces encierra, limita, silencia. El absurdo de lo que las autoridades estaban haciendo al juzgar a Jesús, un hombre honesto, un hombre justo, un hombre correcto que por el bien de los demás y sin ningún tipo de corrección en la manera en que se lo juzga, es condenado, por cierto, decepciona a muchos, frustra en algún sentido, también genera un sentimiento de impotencia. La ignorancia, por otro lado, el texto bíblico muestra a los discípulos como no recordando lo que Jesús les había enseñado. Tuvieron que recordarlo después. Fue ya medio tarde ese recordatorio, aunque, como ahora vamos a ver, sirvió y mucho en ocasión del encuentro con el resucitado, ¿no es cierto? Pero a veces la ignorancia lleva a conductas desastrosas y no adecuadas, de manera que ellos también vivieron su propio proceso de desconocimiento. Ahora, yo rescato a los discípulos, y los rescato por esto, fíjense. Cuando Jesús resucita y tiene un encuentro con ellos, se produce un cambio interesantísimo en su manera de pensar, en su manera de conductuar, en su estado de ánimo y en la manera en que ellos van a encarar la vida. Esto es a favor de ellos, porque pueden hacer un cambio. Encontrarse con el resucitado cambia la vida, o por lo menos uno desea que eso ocurra. ¿Y por qué digo que les cambió la vida? Porque fíjense esta historia narrada por el propio libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando ellos empiezan a vivir su vida testimonial de lo que había ocurrido, cuando empiezan a compartir con todas las personas cómo el encuentro con el resucitado cambia la visión de la vida, cambia el carácter de las personas, cambia desde adentro hacia afuera, claro, los detienen, los extorsionan, los intimidan y les dicen, por favor, si no quieren ir a la cárcel, si no quieren que procedamos mal con ustedes, se callan la boca. Se callan la boca. Repiten el silencio. Pero en realidad ellos hacen un viraje extraordinario. Ese hecho dice que ellos le avisaron a las autoridades que no se iban a callar ya más. ¿Y por qué? Ellos habían podido procesar la resurrección de Jesús. Habían podido incorporar a su manera de pensar la vida, de cambiar el mundo emocional, de fortalecer la voluntad, de establecer lazos con los demás de otra manera. Habían cambiado producto de la resurrección. Y entonces dijeron, juzguen ahora si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. La resurrección les había hecho, como dije, hacer un viraje extraordinario. La resurrección genera vida. La resurrección mira la vida desde otro ángulo, desde el ángulo de la vida, no del miedo, de la inhibición, del encierro, de la frustración, no. La resurrección mira la vida, desde la posibilidad de cambio.
Y entonces dicen, desde ahora en más, no nos callamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos protagonizado. Porque en realidad, eso que hemos visto, eso que hemos vivido, aquello que nos transformó la vida, es lo mejor que podemos ofrecer a la sociedad. Yo estaba pensando, qué bueno es recordar este sábado, en un sábado, fíjense, tan notable para el mundo. Estamos en sábado de cuarentena, que aquella cuarentena que ellos vivieron fue cambiado por un hecho extraordinario, la resurrección de Jesús. Qué bueno es pensar que algo resucite en nosotros. La Biblia nos lleva a pensar con mentalidad de resucitado, no de un frustrado que se encierra y ya no tiene nada que hacer, sino con la vida misma de Cristo resucitado que abre la mente, fortalece la voluntad, el corazón, la vida y que establece pautas relacionales que parten de la vida, no de las cosas que hacen mal a la vida. Mi oración, mi deseo, mi actitud es que podamos vivir este sábado no con miedo, no con encierro, o en todo caso, con las cosas que son lógicas, que atemorizan, hasta ahí voy, pero no con aquellas que no tienen mentalidad de resucitado. Hay un cierto miedo que se puede asociar a la prudencia. Hay un cierto silencio que es tan útil, es el silencio de la meditación, de la reflexión, del crecer, pero no el miedo paralizante de las cosas inadecuadas, de la culpa. Entonces, me parece tan lindo poder ser desafiado a vivir este sábado del silencio con un encuentro vivo, personal, íntimo, con el Jesús que ha resucitado, que cambia la mente, sí, cambia la manera de pensar, que cambia el mundo emocional, sí, transforma las emociones en saludables, que cambia mi voluntad, ya no se autofocaliza en mi propia frustración, sino que se focaliza en la vida plena que el resucitado viene a traer. Es una propuesta. Yo sé que esto cuesta y que quizás hay que hacer esto permanentemente, pero es una propuesta que vale la pena. Cambiar el silencio del encierro por el anuncio y la proclama de un Jesús que trae vida y vida en abundancia. Gracias por estar ahí, por pensar conmigo, por sentir conmigo. Le abrazo a la distancia.